Empezamos con la primera pregunta. En este ejemplo son drogas parenterales. Entonces aquí el usuario le va a preguntar esto al donador que tiene en un consultorio y él ya dependiendo de su respuesta le va a dar clic en sí o en no. Si le da clic en no, puede agregar aquí alguna nota. Y así se va sucesivamente con todas las preguntas hasta terminarlas. Algo importante aquí es que aquí hay reglas de validación. Es decir, hay algunas preguntas de control. Ejemplo, hay esta pregunta que dice hepatitis después de los 10 años. Si el donador le dice al médico que si tuvo hepatitis después de los 10 años, entonces el médico le va a dar clic en sí. Cuando valide el interrogatorio con este botón que tenemos aquí, me va a preguntar, ¿quieres validar el interrogatorio? Le doy clic en sí y me va a mandar este mensaje, que la donación no es apta ya que tuvo hepatitis después de los 10 años, porque le di clic en sí. Le doy clic en aceptar. Lo que hace el sistema es generarme una nota de descarte aquí, donde me está deteniendo ya aquí el proceso de donación. Me dice aquí que no fue apto el interrogatorio y a la respuesta que le dio clic en sí. Y no me puso en verde el apto interrogatorio, se quedó en rojo. Entonces hasta ahí se detiene el proceso de donación y ya este donador no podría pasar a la siguiente etapa. Hasta aquí lo detienen, le dicen por qué no pueden donar y se va. Entonces yo aquí puedo configurar el interrogatorio de dos formas. Con preguntas de control que cuando le dé clic en sí me detenga el flujo de donación o me detenga la donación, o que quede completamente abierto, que aunque yo le dé clic en una pregunta de, por ejemplo, si ha tenido contacto con pacientes con HIV, aunque le dé clic en sí, me deje pasar, ya queda a consideración del médico. Entonces puede quedar o abierto o puede quedar cerrado con preguntas de control. Yo le di clic en sí, pero la puedo quitar porque puede ser que el médico se equivocó. Entonces le quito el sí que le había puesto y lo vuelvo a validar. Me va a preguntar que si quiero procesar las respuestas parciales. Esto porque en BBCOR yo puedo configurar que por default todo me lo dé como no. Es decir, para que el médico, si todas las respuestas son no, no le esté dando clic en cada botón así. No. Y no pierda tiempo haciendo esto. Si la respuesta es no, que por default se ponga no, solamente le dé clic cuando la respuesta sea sí. Por eso me manda ese mensaje. Yo lo tengo configurado que todo por default sea no y solamente el médico le dé clic cuando la respuesta sea sí. Le quité aquí en hepatitis después de los 10 años, le quité el check, se lo quité y nuevamente lo valido. Ok, vamos a quitarlo. Lo validamos nuevamente. Me dice que si quiero validar preguntas parciales, le doy clic en sí. Y como ya le quité la opción del sí a hepatitis, entonces dice, ok, entonces está bien, todas las preguntas son no. Y entonces ya me pone aquí, apto, interrogatorio, en color verde. Y yo puedo visualizar aquí el interrogatorio, puedo ver las notas, si le puso alguna. Con este lo puedo minimizar. Una vez que termine el interrogatorio, ahora sí puedo irme a la pestaña de examen físico. En el examen físico le voy a dar clic aquí en modificar. Me va a habilitar en color rojo, porque cada vez que yo le doy en modificar, BBCOR me marca en rojo para saber qué es lo que puedo modificar y que está habilitada ese modo. Aquí me cargo ya los resultados de hematocrito hemoglobina que yo validé ya previamente en los análisis. Me los carga aquí en el examen físico para que el médico los pueda verificar. Aquí tengo
Opciones como peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria. Todo esto es configurable de acuerdo a cada banco de sangre y también se pueden agregar reglas de validación. Por ejemplo, el peso mínimo para que pueda donar aquí en México son 50 kilos. Si yo le pongo 40 kilos, valido o proceso el acto interrogatorio, me va a mandar una alerta que el peso es inferior al límite. Estas reglas son configuradas desde Bebecor. Entonces yo puedo configurar estas reglas en todo el examen físico. Al igual que el interrogatorio puede quedar abierto, es decir, sin ninguna regla, para que el médico, a consideración del médico, diga si puede donar o no, o que quede cerrado con reglas. Aquí, por ejemplo, le voy a poner 50 kilos.